Hola, somos alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas. Nuestro equipo es el equipo número 3 y está conformado por Cota Castro Naidelin, Flores Almodóvar Javier, Díaz Álvarez Diana Sadaí y su servidora de la Rosa Rodríguez Karen Yolanda. El tema a presentar es la enfermedad de siringomelia por parte de la materia bioquímica estructural impartida por el doctor Eduardo Armienta Aldana. Buenas tardes, yo les daré una pequeña introducción sobre la siringomiela, empezando con qué es la siringomiela. Bueno, la siringomiela es un trastorno raro que causa la formación de un quiste en la médula espinal. Con el tiempo, el quiste puede agrandarse y dañar la médula espinal y causar dolor, debilidad y rigidez. Entre otros síntomas, esta enfermedad se puede presentar de forma lenta con el paso del tiempo. Los síntomas generalmente comienzan entre los 25 y 40 años de edad. El tratamiento de la siringomelia depende de la gravedad y del avance de los signos y síntomas. El tratamiento de más eficiencia es la resonancia magnética, pero también podemos encontrar una tomografía computarizada. También ya se cuenta con diversos tipos de cirugías para poder disminuir los síntomas y mejorar el sistema nervioso. Origen y descubrimiento de la siringomelía. El origen de la siringomelía se relaciona con la compresión e isquemia en el sistema neuronal pontinomedular respiratorio, causado por la propia malformación que se agrava si asocia siringomelía o impresión basilar. Hay varias afecciones y enfermedades graves que pueden producir siringomelía, entre ellas malformación de Chiari, una afección en la que el tejido cerebral se proyecta dentro del canal medular; meningitis, una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. El primer caso registrado en la historia de siringomelía podría haber sido el del legendario héroe romano Gaius, cuando Lars Porsena, un rey etrusco, había sitiado Roma en el 509 a.C. Gauss se ofreció para matarlo, capturarlo y, sentenciado a ser quemado vivo, puso su mano derecha en el fuego y sostuvo para mostrar su indiferencia al dolor físico. Impresionado, Lars liberó a Gauss e hizo la paz con Roma. La primera descripción clínica de la siringomelía fue hecha en el 1888 por el neurólogo alemán Frisch en 1848 y 1934, pero fue el neurólogo inglés William Reich en 1845 a 1915 quien caracterizó y describió completamente el cuadro clínico en Manual of Disease of Nervous System en el año 1886. Hola, soy Naidelin y yo le voy a hablar sobre la clasificación de la siringomelia. Existen diversas clasificaciones de la siringomelia, entre ellas debemos remarcar la de Scherzinger, la de Williams y la de Basford. Scherzinger observó las características de los quistes intramedulares, presentó el siguiente orden: cavidades de origen traumático, cavitaciones por reblandecimiento, inflamatorio o no inflamatorio, siringomilias verdaderas en sus formas, malformativa, tumoral o por gliosis y cavidades intramedulares secundarias a Pachy-meningitis y linfomeningitis. William distinguió a las siringomelias en comunicantes y no comunicantes. Las primeras son aquellas que presentan o presentaron una comunicación entre el cuarto ventrículo y la cavidad siringomélica. Si se considera esta clasificación, la siringomilia no comunicante es equivalente a la siringomilia espinal primaria. A su vez, Basdorf postula otro ordenamiento para las siringomelias
Diferencia las asociaciones a anormalidades de la unión craneovertebral. En sus formas adultas comprende la malformación de Arnold-Chiari tipo 1 e infantil. Comprende la formación de Arnold-Chiari tipos 2 y 3 y las malformaciones de Dandy-Walker de las espinales primarias, prostomática y postinflamatoria. Perspectiva general de la siringomelía. La siringomelía tiene distintas causas posibles, pero en la mayor parte de los casos está relacionada con una afección en la que el tejido cerebral invade el canal espinal, malformación de Charles. Causas de la siringomelía. Tumores de la médula espinal. Es una masa anormal de la célula que se forma dentro o alrededor de la médula espinal. Estos tumores pueden ser intramedulares o extramedulares, dependiendo de su origen. Los tumores intramedulares comienzan en las células de la propia médula espinal, mientras que los tumores extracelulares se desarrollan en la membrana que rodea la médula espinal o raíces nerviosas que se salen de la médula espinal. También tenemos lesiones de la médula espinal. Una lesión de la médula espinal indica el daño en el cual la parte de la médula espinal o en los nervios del extremo del canal espinal, cola del cabello, a menudo causa cambios permanentes en la fortaleza, la sensibilidad y otras funciones del cuerpo, debajo del sitio de una lesión. Las lesiones de la médula espinal pueden dañar la médula espinal si se encuentra en la parte superior de la columna lumbar, o las raíces nerviosas lumbares y sacras, síndrome de cola de cabello, si están ubicadas en la columna lumbar inferior. También tenemos la inflamación alrededor de la médula espinal, que puede causar daño a las células nerviosas y fibras de la médula espinal, lo que puede resultar en una variedad de síntomas y complicaciones. Estos daños pueden ser causados por diversas condiciones, como la siringomelía, una enfermedad en la que se desarrolla un quiste lleno de líquido siringe dentro de la médula espinal. Este quiste puede agrandarse con el tiempo, dañando la médula espinal y causando dolor, debilidad y rigidez, entre otros síntomas. Hola, yo soy Karen Yolanda y les vengo a presentar lo que son los aspectos clínicos de la enfermedad de la siringomelia. En general, la siringomelia se presenta como una afección de comienzo extremadamente insidioso, aunque no se deben de descartar las formas agudas y subagudas de esta. La edad de aparición de la enfermedad concuerda con la de un adulto joven, donde Barnett describe que la edad media es de los 31 años, mientras que Hurst y Cera dicen que se encuentra en los 25 y 24 años promedio y una discreta prevalencia masculina con un 65%. Entre el comienzo de los síntomas y su diagnóstico existen un promedio de 6 a 8 años, habiendo en el 70% de los casos. Por lo general se presentan lentamente con el paso del tiempo. Si la siringomelia es causada por una protuberancia del tejido cerebral en el canal espinal, que básicamente se le conoce como la malformación de Chiari, algunos de los síntomas y signos pueden afectar lo que es la espalda, hombros, brazos o piernas y otros pueden ser como la debilidad y desgaste muscular, que es la atrofia, pérdida de reflejos, pérdida de sensibilidad al dolor y a la temperatura y por último son frecuentes los trastornos de la sudoración. El diagnóstico de esta enfermedad en algunos casos
La siringomelia puede detectarse accidentalmente durante una resonancia magnética o una tomografía computarizada de la columna vertebral que se hace por otras razones. El examen clínico general en la mayoría de los pacientes es normal y solo un 10% de los casos encuentran un aspecto evocador de disrafismo en la cabeza o en la región dorsolumbar. Este diagnóstico o la manera de que se puede detectar la siringomelia existen dos maneras. Una puede ser la resonancia magnética, donde se utiliza ondas de radio y un campo magnético fuerte para producir imágenes detalladas de lo que es la columna vertebral y la médula espinal. Si se desarrolló una siringe en la médula espinal, el, el médico podrá ver en la resonancia magnética si presenta lo que es la enfermedad, y por otro caso tenemos lo que es la tomografía computarizada, que básicamente son muy parecidas. Esta es una serie de rayos X para crear una imagen detallada de la columna vertebral y la médula espinal. Puede revelar la presencia de tumores u otras afecciones en la columna vertebral. Tratamiento. El tratamiento de la siringomelia depende de la gravedad y del avance de los signos y síntomas. Control. Si la siringomelia no está causando signos o síntomas, el control con resonancias magnéticas periódicas y exámenes neurológicos podrían ser todo lo que necesitas. También hay otro método de tratamiento que es la cirugía. Si la siringomelia está provocando signos y síntomas que interfieren en tu vida o si los signos y síntomas empeoran rápidamente, es probable que el médico te recomiende una cirugía. El objetivo de la cirugía es quitar la presión que la siringe ejerce en la médula espinal y restaurar el flujo normal del líquido cefalorraquídeo. Esto puede ayudar a mejorar los síntomas y la función del sistema nervioso. El tipo de la cirugía que necesitarás dependerá de la causa de la siringomiela. Tratamientos de malformaciones de Chiari. Si la siringomiela es causada por la malformación de Chiari, la cirugía puede implicar la remoción de una pequeña sección de hueso en la parte posterior del cráneo. Esta cirugía puede reducir la presión sobre el cerebro y la médula espinal, restaurar el flujo normal de líquido cefalorraquídeo y podría mejorar o resolver la siringomelia. Drenaje de la siringe. El médico insertará quirúrgicamente un sistema de drenaje llamado derivación. Consiste en un tubo flexible que mantiene la circulación del líquido de la siringe en la dirección deseada. Uno de los extremos del tubo se coloca en la siringe y el otro se coloca en otra zona del cuerpo como el abdomen. Extracción de la obstrucción. Si algo en la médula espinal, como un tumor o un bulto óseo, entorpece el flujo líquido del cefalorraquídeo, la extracción quirúrgica de la obstrucción puede restablecer el flujo y permite que drene el líquido de la siringe. Corrección de la anomalía. Si una anomalía de la médula entorpece el flujo de líquido cefalorraquídeo, la cirugía para solucionar esto, por ejemplo, la liberación de una médula espinal anclada, puede restablecer el flujo de líquido y permitir que la siringe drene. Para concluir, como hemos visto, la siringomelia es un acúmulo en el interior de la médula espinal de líquido cefalorraquídeo. Se asocia al síndrome de Chiari tipo 1 en un 40% de los casos. La explicación que se ha dado es una alteración en la circulación de líquido cefalorraquídeo. Este se produce dentro del cerebro y se absorbe en un 80% en la parte inferior de la columna vertebral. Por lo tanto, tiene que pasar por un agujero magno, dado que está ocupado con las amígdalas cerebelosas. Su circulación se ve dificultada y se acumula en medio de la médula siringomelia o en el cerebro hidrocefalia, solo en el 10% de los casos. Como dato curioso, la palabra siringomelia deriva de siringa, en griego antiguo syrinx, que era el nombre de una ninfa. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias.